Mi nombre es Bartolomé Quintero. Tengo 72 años, y el día que mi hijo Rodrigo me ordenó no toques tu pensión, tomé la decisión más rebelde de toda mi vida. Retiré cada peso de mi jubilación y cambié las reglas del juego para siempre. Lo que mi hijo no imaginaba era que ese dinero que él quería controlar se convertiría en la llave de una venganza tan dulce que hasta el día de hoy no termino de creer que realmente pasó. Esta historia comenzó hace exactamente 3 años, cuando Rodrigo decidió que yo era demasiado viejo para manejar mis propios asuntos financieros. Había cumplido 69 años y mi hijo consideró que era el momento perfecto para empezar a protegerme de mis propias decisiones económicas, como si hubiera perdido la capacidad mental de distinguir entre un peso y 100 pesos. Pero para que entiendas completamente lo que pasó después, tengo que contarte quién era yo antes de convertirme en este viejo rebelde que sacudió a toda su familia con una maniobra financiera que nadie vio venir. Porque durante 70 años fui Bartolomé Quintero, el hombre más predecible y obediente que existía en todo el barrio de Floresta. Nací en 1952 en una familia de inmigrantes gallegos que habían llegado a Buenos Aires con una mano adelante y otra atrás, pero con una determinación de hierro para progresar en América. Mi padre, Perfecto Quintero, trabajaba de noche como sereno en una fábrica textil y de día como albañil en construcciones particulares. Dormía 4 horas por día durante 20 años para mantener a una familia de 6 personas. Mi madre, Esperanza García, cosía ropa de bebé en casa para familias del barrio que pagaban poco pero pagaban puntualmente. Tenía una máquina de coser Singer que sonaba desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, interrumpida solamente para cocinar, limpiar y atender a sus 4 hijos varones que peleaban constantemente por todo. Crecí en un conventillo de la calle Cuenca, donde compartíamos un baño con otras 5 familias y donde el agua caliente era un lujo que aparecía solamente los domingos, cuando mi madre calentaba agua en una olla grande para bañarnos a todos, uno después del otro. Era una pobreza digna, sin dramas ni tragedias, pero con limitaciones económicas que marcaron toda mi manera de entender el dinero y el trabajo. Mi padre tenía una filosofía muy simple sobre la vida: trabajar duro, ahorrar cada peso que se pueda, no gastarse en pavadas y siempre tener un plan de respaldo para cuando las cosas salgan mal. Bartolomé, me decía mientras me enseñaba a lustrar zapatos para ganar monedas extra, en esta vida nadie te va a regalar nada. Todo lo que tengas va a ser porque te lo ganaste con esfuerzo propio. Cuando terminé la escuela primaria a los 14 años, mi padre me consiguió trabajo como aprendiz de carpintero en un taller del barrio donde fabricaban muebles para familias de clase media. Era un trabajo duro que requería mucha precisión manual, pero que me enseñó el valor de crear cosas útiles con las propias manos, de tomar medidas exactas, de no aceptar resultados imperfectos. El dueño del taller, don Anselmo Ruiz, era un español mayor que había aprendido carpintería en Galicia y que tenía estándares de calidad muy exigentes. Si una tabla estaba mal cortada por 1 milímetro, había que cortarla de nuevo. Si un ensamble quedaba flojo, había que desmontarlo y empezar otra vez. No toleraba trabajos mediocres bajo ninguna circunstancia. Trabajé con don Anselmo durante 8 años, desde los 14 hasta los 22, aprendiendo todos los secretos de la carpintería tradicional: cómo elegir maderas según el uso que se les iba a dar, cómo calcular resistencias para muebles que tenían que durar décadas, cómo hacer terminaciones que parecieran trabajo de fábrica, pero hechas completamente a mano. A los 18 años me enamoré de Soledad Herrera, una chica del barrio que trabajaba como empleada doméstica en casas de familias acomodadas de Caballito. Era una mujer hermosa y trabajadora que había quedado huérfana a los 15 años y que se mantenía sola cosiendo y limpiando para gente que la trataba bien pero que nunca la consideró parte de sus familias. Soledad tenía una manera de ver la vida que me tranquilizaba después de días agotadores en el taller de carpintería. No se quejaba de la suerte que le había tocado, no envidiaba a las familias ricas para las que trabajaba, no soñaba con imposibles que solo la iban a frustrar. Entendía que la felicidad estaba en valorar lo que se tenía, no en lamentarse por lo que faltaba.
Nos casamos en marzo de 1975 en la iglesia del barrio, con una fiesta sencilla en el patio de la casa de mi madre, donde bailamos hasta las 3 de la madrugada con música de un acordeón que tocaba el vecino de al lado. Soledad estaba preciosa con un vestido blanco que se había hecho ella misma trabajando de noche durante 2 meses. Alquilamos una pieza en una pensión cerca del taller donde yo trabajaba, y Soledad siguió trabajando como empleada doméstica hasta que quedó embarazada de Rodrigo en agosto de 1976. Desde ese momento decidimos que ella se dedicaría exclusivamente a criar a nuestro hijo, mientras yo me haría cargo de todos los gastos familiares, trabajando las horas que fueran necesarias. Rodrigo nació en mayo de 1977, un bebé sano y hermoso que se parecía mucho a Soledad, pero que tenía mis manos grandes y mis ojos claros. Era un chico tranquilo que lloraba poco, que comía bien, que dormía toda la noche desde muy pequeño. Soledad decía que había nacido con un carácter fácil, que iba a hacer que la crianza fuera más simple de lo que habíamos temido. Durante los primeros años de vida de Rodrigo, trabajé turnos dobles para poder ahorrar dinero y comprar herramientas propias que me permitieran independizarme como carpintero autónomo. Don Anselmo me vendió a precio de costo algunas máquinas usadas, pero en buen estado, y me ayudó a conseguir mis primeros clientes particulares que querían muebles hechos a medida. En 1981 abrí mi propio taller de carpintería en un galpón pequeño que alquilé en Villaluro. Carpintería Quintero era una empresa de una sola persona que hacía muebles artesanales para familias que valoraban la calidad sobre la velocidad, que preferían pagar un poco más por algo que iba a durar toda la vida, en lugar de comprar muebles baratos que se rompían al primer golpe. Los primeros años del taller fueron muy duros económicamente, pero muy satisfactorios profesionalmente. Trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, 6 días por semana, haciendo placards, mesas, sillas, camas, todo lo que los clientes necesitaran. Cada mueble que entregaba era una pequeña obra de arte que llevaba mi firma grabada discretamente en algún lugar donde solo yo sabía que estaba. Rodrigo crecía viendo todo el esfuerzo que requería mantener un negocio propio. A los 5 años ya me ayudaba ordenando las herramientas después de cada jornada de trabajo. A los 8 años sabía distinguir entre diferentes tipos de madera solo por el olor. A los 10 años podía usar algunas herramientas básicas bajo mi supervisión constante. Pero Rodrigo también demostraba desde muy chico que tenía aptitudes intelectuales que iban mucho más allá de la carpintería. Era excelente en matemáticas, leía libros muy avanzados para su edad, hacía preguntas sobre temas complicados que me obligaban a estudiar para poder responderle correctamente. Era evidente que tenía capacidades para llegar mucho más lejos que su padre. Soledad y yo tomamos la decisión de que Rodrigo iba a ser la primera persona de nuestras familias en tener educación universitaria. No importaba cuánto costara, no importaba cuántos sacrificios tuviéramos que hacer, nuestro hijo iba a tener todas las oportunidades educativas que nosotros no habíamos tenido. Era nuestra manera de romper el ciclo generacional de limitaciones económicas. Durante la escuela secundaria, Rodrigo se destacó como uno de los mejores estudiantes de su promoción. Tenía facilidad especial para las materias exactas, pero también escribía muy bien y tenía una cultura general impresionante para alguien de su edad. Sus profesores nos decían que era un chico con futuro universitario asegurado si seguía estudiando con la misma dedicación. Cuando terminó el secundario con medalla de honor, Rodrigo decidió estudiar ingeniería comercial en la Universidad de Buenos Aires. Era una carrera que combinaba matemáticas con administración de empresas, perfecta para alguien que quería entender tanto los aspectos técnicos como los comerciales, de cómo funcionan los negocios en el mundo moderno. Durante los 5 años de carrera universitaria, vendí mi taller de carpintería para poder financiar completamente los estudios de Rodrigo sin que él tuviera que trabajar o preocuparse por dinero. Era una decisión drástica que me dejaba sin mi fuente de ingresos principal, pero conseguí trabajo como empleado en una carpintería industrial donde ganaba menos dinero, pero tenía horarios más predecibles.
Rodrigo se recibió de ingeniero comercial en diciembre de 1999, con excelentes calificaciones y varias ofertas de trabajo en empresas importantes. Eligió una multinacional que fabricaba productos químicos para la industria, donde empezó como analista financiero junior, pero con perspectivas claras de crecimiento profesional rápido. Su primer sueldo como profesional universitario era 3 veces más alto que lo que yo ganaba como carpintero empleado después de 25 años de experiencia. Era la confirmación de que habíamos tomado las decisiones correctas, de que el sacrificio de vender mi taller había valido la pena, de que Rodrigo iba a tener las oportunidades económicas que nosotros nunca habíamos tenido. En el 2002, Rodrigo conoció a Florencia Aguirre en la empresa donde trabajaba. Era una ingeniera industrial 2 años menor que él, hija de una familia de profesionales de clase media alta que vivía en zona norte. Venía de un mundo completamente diferente al nuestro, donde la educación universitaria era normal y las vacaciones en el exterior eran rutinarias. La primera vez que Rodrigo nos la presentó, Soledad y yo entendimos inmediatamente que Florencia venía de un nivel socioeconómico muy superior al nuestro. Su manera de vestirse, de hablar, de moverse en el espacio, todo indicaba que había crecido con comodidades que nosotros no conocíamos, pero parecía una chica educada y respetuosa que trataba bien a nuestro hijo. Se casaron en noviembre del 2004 en una ceremonia elegante en un salón de fiestas de San Isidro. Era una boda hermosa, pero donde Soledad y yo nos sentíamos completamente fuera de lugar. Los invitados eran todos profesionales universitarios que hablaban de temas sofisticados, que habían viajado por el mundo, que tenían casas en countries y autos importados. Durante la fiesta de casamiento, mientras veía a Rodrigo bailar con Florencia, rodeado de toda esa gente elegante, me di cuenta de que mi hijo había ingresado definitivamente a un mundo social donde sus padres carpinteros ya no encajaban naturalmente. Era el objetivo que habíamos perseguido durante años, pero también era el comienzo de una distancia emocional que se iba a profundizar con el tiempo. Los primeros años de matrimonio de Rodrigo fueron de mucho éxito profesional. Había ascendido a gerente de finanzas en su empresa, ganaba un sueldo que le permitía vivir muy cómodamente, había comprado una casa en un barrio residencial donde vivían otros profesionales jóvenes exitosos. Era exactamente la vida de clase media profesional que habíamos soñado para él. En el 2007 nacieron los mellizos, Santiago y Valentina. Rodrigo se convirtió en un padre muy dedicado que trabajaba duro durante la semana, pero que pasaba los fines de semana completos, jugando con sus hijos, llevándolos al parque, enseñándoles cosas que consideraba importantes para su desarrollo intelectual y emocional. Soledad y yo éramos abuelos orgullosos que visitábamos a los mellizos todas las semanas. Era hermoso ver cómo Rodrigo repetía con sus hijos muchas de las cosas que nosotros habíamos hecho con él. Paciencia para responder preguntas infinitas, dedicación para ayudar con las tareas escolares, compromiso para estar presente en cada momento importante de sus vidas. Pero también notábamos que Rodrigo había adoptado muchas de las perspectivas de Florencia sobre cómo criar hijos de clase alta. Los mellizos iban a colegios privados carísimos, tenían actividades extracurriculares múltiples, hablaban inglés desde pequeños, viajaban en vacaciones a lugares que nosotros solo conocíamos por televisión. Era una infancia de abundancia que contrastaba dramáticamente con la nuestra. En abril del 2015, Soledad se enfermó gravemente. Lo que empezó como dolores articulares que achacábamos a la edad, se convirtió en una artritis reumatoidea muy agresiva que la dejó prácticamente inmóvil en cuestión de meses. Los médicos nos dijeron que era una enfermedad crónica, que requería tratamientos costosos y cuidados permanentes. Rodrigo se portó muy bien durante la enfermedad de su madre. Venía a visitarla regularmente. La llevaba a consultas médicas cuando yo no podía faltar al trabajo. Se hacía cargo de los gastos de medicamentos que la obra social no cubría completamente. Era el hijo dedicado que habíamos criado, presente cuando la familia realmente lo necesitaba. Soledad luchó contra la enfermedad durante 2 años con una valentía que todavía me emociona cuando la recuerdo. No se quejaba del dolor,
No se deprimía por las limitaciones físicas. No perdía el buen humor que había caracterizado toda su vida. Decía que había tenido 70 años muy felices y que no tenía derecho a quejarse si los últimos años eran más difíciles. Murió en junio del 2017 rodeada por Rodrigo, Florencia, los mellizos y yo. Sus últimas palabras fueron para agradecernos por haberle dado una vida llena de amor y para pedirnos que nos cuidáramos mutuamente después de que ella no estuviera. Era típico de Soledad pensar en los demás hasta en sus últimos momentos. El funeral de Soledad fue muy emotivo. Vinieron muchos vecinos del barrio que la recordaban como una mujer generosa y trabajadora, compañeros de trabajo míos que sabían cuánto la amaba, familiares que habían compartido décadas de reuniones dominicales en nuestra casa. Rodrigo organizó todo con mucho cariño, asegurándose de que fuera una despedida digna de la mujer excepcional que había sido su madre. Después del funeral, me quedé completamente solo en la casa de Floresta, donde habíamos vivido durante 40 años. Era una casa llena de recuerdos de Soledad, donde cada objeto me recordaba momentos compartidos, conversaciones importantes, decisiones que habíamos tomado juntos. Rodrigo me sugirió que considerara venderla y mudarme a un departamento más pequeño que requiriera menos mantenimiento. Pero yo no estaba listo para desarmar el hogar que había construido con Soledad. Prefería lidiar con la soledad y los recuerdos dolorosos antes que borrar físicamente los rastros de 40 años de vida compartida. Rodrigo respetó mi decisión, aunque consideraba que no era práctica para alguien de mi edad vivir solo en una casa tan grande. Los primeros meses de viudez fueron muy duros. Me levantaba todas las mañanas esperando escuchar la voz de Soledad preparando el desayuno. Llegaba del trabajo esperando encontrarla leyendo en el sillón del living. Me acostaba todas las noches extrañando las conversaciones que habíamos tenido antes de dormir durante 4 décadas. Era un proceso de duelo que requería tiempo y paciencia. Rodrigo venía a visitarme todos los domingos con Florencia y los mellizos. Era un ritual familiar que me ayudaba a estructurar la semana, que me daba algo que esperar, que mantenía viva la conexión emocional con mi única familia restante. Los mellizos, que ahora tenían 10 años, me contaban sobre el colegio, me mostraban las tareas que habían hecho, me pedían que les enseñara cosas sobre carpintería. Pero gradualmente, empecé a notar que Rodrigo tenía opiniones muy firmes sobre cómo debía manejar mis asuntos personales después de la muerte de Soledad. Me sugería que era hora de dejar de trabajar como carpintero y retirarme definitivamente, que a los 65 años ya había trabajado suficiente, que merecía disfrutar de una jubilación tranquila, sin preocupaciones laborales. El tema de mi pensión se convirtió en una conversación recurrente. Rodrigo me explicaba que había calculado que con mi jubilación, más la venta de la casa, podía mantener un nivel de vida cómodo durante el resto de mis años, que no necesitaba seguir trabajando para sostenerme económicamente, que era tiempo de relajarme y disfrutar de ser abuelo sin obligaciones profesionales. En marzo del 2018, cuando cumplí 66 años, Rodrigo me regaló una calculadora financiera y una carpeta con planillas donde había proyectado mis ingresos y gastos para los próximos 20 años. Era un análisis muy detallado que demostraba que mi pensión era suficiente para vivir cómodamente si administraba el dinero con prudencia y no me tentaba con gastos innecesarios. La presentación de Rodrigo era muy profesional, con gráficos que mostraban cómo iba a evolucionar mi patrimonio si seguía sus recomendaciones de inversión conservadora. Me explicó que había estudiado las mejores opciones para jubilados, plazos fijos renovables, fondos comunes de inversión de bajo riesgo, algunos bonos del gobierno que pagaban intereses predecibles. Le agradecí por el trabajo que había hecho, pero le dije que todavía no estaba listo para retirarme completamente. La carpintería me mantenía activo física y mentalmente. Me daba propósito durante las horas que antes dedicaba a conversar con Soledad. Me conectaba con una tradición artesanal que había sido mi pasión durante 50 años. No quería abandonarla solo por comodidad económica. Rodrigo insistió en que era una decisión irracional mantenerme trabajando cuando podía vivir cómodamente sin trabajar. Me dijo que estaba arriesgando mi salud física
haciendo esfuerzos innecesarios a mi edad, que era tiempo de ser más cuidadoso con mi cuerpo, que Florencia estaba preocupada por mi seguridad en el taller donde manejaba herramientas peligrosas todos los días. Durante los siguientes meses, la presión familiar para que me retirara se intensificó. Rodrigo venía con estadísticas sobre accidentes laborales en personas mayores, con artículos médicos sobre los beneficios de la jubilación activa, con folletos de actividades recreativas para adultos mayores que consideraba más apropiadas que seguir trabajando como carpintero. Finalmente, en diciembre del 2018, acepté retirarme oficialmente y empezar a cobrar mi pensión completa. No porque estuviera convencido de que era lo correcto, sino porque estaba cansado de discutir constantemente sobre mi futuro profesional. Era más fácil ceder a las presiones familiares que seguir defendiendo mi derecho a trabajar hasta que yo decidiera parar. La jubilación inicial fue muy aburrida. Después de 50 años de levantarme temprano para ir a trabajar, de repente tenía días completos sin estructura ni obligaciones. Leía libros, miraba televisión, caminaba por el barrio, visitaba a vecinos que también estaban jubilados. Era una vida tranquila, pero sin la satisfacción que me daba crear cosas útiles con mis propias manos. Rodrigo estaba muy contento de que finalmente hubiera aceptado retirarme. Me llevaba a conocer clubes de jubilados, donde podía jugar al truco con otros adultos mayores. Me anotó en un curso de computación para principiantes. Me sugirió que considerara aprender nuevos hobbies que fueran menos físicamente demandantes que la carpintería tradicional. Pero lo que más le preocupaba a Rodrigo era cómo administraba mi dinero. Durante las visitas dominicales siempre encontraba maneras de preguntarme sobre mis gastos de la semana, sobre si había hecho alguna compra importante, sobre si estaba ahorrando la parte de la pensión que él consideraba prudente ahorrar. Era como si hubiera asumido el rol de supervisor financiero de mi vejez. Un día me trajo un software de computadora para administrar presupuestos personales. Me explicó que era una herramienta muy útil para personas mayores que necesitaban controlar sus gastos de manera sistemática, que me iba a ayudar a identificar dónde gastaba dinero innecesariamente, que me permitiría planificar mejor mis compras mensuales. Le dije que durante 70 años había administrado mi dinero perfectamente sin necesidad de software, que sabía cuánto gastaba y en qué lo gastaba, que no necesitaba herramientas tecnológicas para manejar una pensión que no era particularmente complicada. Pero Rodrigo insistía en que era importante modernizarse y adoptar métodos más eficientes de control financiero. Las cosas cambiaron definitivamente en julio del 2021, cuando Rodrigo llegó a casa con una propuesta que cambió todo para siempre. Me dijo que él y Florencia habían estado conversando sobre mi situación financiera y que habían llegado a la conclusión de que yo necesitaba ayuda profesional para administrar mi patrimonio de manera óptima. La propuesta era que Rodrigo se hiciera cargo de administrar mi pensión mensual, depositándola en una cuenta que él manejaría y dándome semanalmente el dinero que necesitara para gastos básicos. Me explicó que de esa manera podía asegurar que ahorrara la parte apropiada para emergencias médicas futuras, que invirtiera correctamente la parte excedente, que no gastara impulsivamente en cosas innecesarias. Rodrigo había preparado todos los papeles legales necesarios para que firmara un poder financiero que le permitiera manejar mi dinero en mi propio beneficio. Me aseguró que era una práctica normal en familias responsables, que muchos de sus amigos profesionales hacían lo mismo con sus padres mayores, que era una manera de protegerme de posibles estafas o decisiones económicas incorrectas. Le pregunté si pensaba que yo era incapaz mental para manejar mi propio dinero, y me dijo que no era una cuestión de capacidad sino de eficiencia. Él tenía conocimientos de inversiones que yo no tenía, contactos bancarios que podían conseguir mejores tasas de interés, experiencia en planificación financiera que me podía beneficiar significativamente. Pero la frase que cambió todo fue cuando me dijo, con la autoridad que usaba en su trabajo como gerente: «Papá, no toques tu pensión. Deja que yo me haga cargo de administrarla correctamente». Era una orden disfrazada de consejo, una manera de quitarme el control de mi propio dinero, haciéndome creer que era para mi propio bien. Esa noche,
Después de que Rodrigo se fuera con todos sus papeles sin firmar, me quedé pensando durante horas en lo que acababa de pasar. Mi hijo, el hijo al que había educado con tanto sacrificio, el hijo que había vendido mi taller para financiarle la universidad, me estaba tratando como si fuera un viejo senil, incapaz de manejar una pensión de jubilado. Me di cuenta de que Rodrigo había asumido gradualmente que mi edad me convertía automáticamente en alguien que necesitaba supervisión constante. No había esperado a que yo demostrara incompetencia o confusión mental. Simplemente había decidido que 70 años era suficiente para justificar quitarme la autonomía financiera que había tenido durante toda mi vida adulta. Pero también entendí algo más perturbador. Rodrigo estaba preocupado por proteger su futura herencia. Si yo gastaba demasiado de mi pensión en cosas que él consideraba innecesarias, habría menos patrimonio para heredar cuando me muriera. Su interés en administrar eficientemente mi dinero tenía que ver tanto con su futuro económico como con mi presente bienestar. Al día siguiente tomé la decisión más rebelde de mis 70 años. Fui al banco y retiré toda mi pensión en efectivo. No la mitad, no una parte importante. Todo. Cada peso que había acumulado durante 3 años de jubilación, más todos los ahorros que tenía depositados desde la época que trabajaba como carpintero. Era una suma significativa que representaba mi independencia económica total. Cuando llegué a casa con todo ese dinero, me senté en la mesa de la cocina donde Soledad y yo habíamos tomado miles de decisiones importantes durante 40 años, y me pregunté qué iba a hacer con mi nueva libertad financiera. Por primera vez en décadas tenía control absoluto sobre una cantidad importante de dinero, sin supervisión familiar, sin presiones externas, sin obligaciones hacia nadie más que yo mismo. Esa tarde llamé a Rodrigo y le dije que necesitaba hablar con él urgentemente. Cuando llegó esa noche, le mostré todo el dinero dispuesto sobre la mesa de la cocina. «Hijo», le dije, «sacaste toda mi pensión como me ordenaste. Ahora vamos a jugar con mis reglas, no con las tuyas». Rodrigo se puso pálido cuando vio todo ese efectivo. «Papá, ¿qué hiciste? ¿Por qué sacaste todo el dinero del banco? Esto es una locura». Le expliqué que había decidido ejercer mi derecho como adulto libre de hacer lo que quisiera con mi propio dinero, que no iba a aceptar supervisión financiera de nadie, que había cambiado las reglas del juego definitivamente. Le dije que tenía 2 opciones. Podía respetar mi autonomía como adulto competente y seguir siendo mi hijo, o podía insistir en tratarme como un viejo senil que necesitaba tutela y perder completamente mi respeto y mi afecto. La decisión era suya, pero las consecuencias iban a ser permanentes e irreversibles. Rodrigo trató de convencerme de que estaba cometiendo un error terrible, que tener tanto dinero en efectivo en casa era peligroso, que perdía oportunidades de inversión, que podía ser víctima de robos o estafas. Todas las mismas argumentos que había usado para justificar quitarme el control de mi pensión, pero ahora desde una posición de debilidad, porque yo ya había tomado la decisión. Durante las siguientes semanas, Rodrigo vino todos los días tratando de convencerme de que volviera a depositar el dinero en el banco. Trajo artículos sobre la inseguridad en Buenos Aires, estadísticas sobre robos a adultos mayores, testimonios de personas que habían perdido sus ahorros por no tenerlos en instituciones financieras seguras. Pero yo había tomado una decisión estratégica sobre qué hacer con mi dinero que Rodrigo no imaginaba. No iba a dejarlo debajo del colchón, ni lo iba a gastar en caprichos irresponsables. Tenía un plan mucho más sofisticado que demostraría de una vez por todas que era perfectamente capaz de administrar mi patrimonio sin supervisión familiar. Mi plan era simple pero efectivo. Iba a usar todo ese dinero para comprar propiedades inmobiliarias que generaran ingresos de alquiler superiores a mi pensión original. Era una inversión que requería conocimientos del mercado, capacidad de negociación, visión a largo plazo, exactamente las habilidades que Rodrigo consideraba que yo no tenía por mi edad. Pasé 2 meses recorriendo el barrio de Floresta y zonas aledañas buscando propiedades en venta que estuvieran subvaluadas por vendedores apurados o que necesitaran reformas menores que yo mismo podía hacer.
Era como volver a mis épocas de carpintero, evaluando materiales, calculando costos, proyectando resultados. Encontré 3 departamentos pequeños en un edificio antiguo pero sólido que el dueño quería vender rápidamente porque había heredado y vivía en el exterior. Eran departamentos de 2 ambientes en buen estado estructural que necesitaban solamente pintura, cambio de pisos y actualización de instalaciones eléctricas. Reformas que podía hacer yo mismo con la experiencia de 50 años como carpintero. Compré los 3 departamentos pagando en efectivo, con descuentos importantes por pago inmediato. Los vendedores estaban encantados de cerrar las operaciones sin préstamos bancarios, sin trámites complicados, sin demoras burocráticas. Era exactamente el tipo de negociación rápida y directa que los conocimientos de Rodrigo en finanzas corporativas nunca le habrían permitido hacer. Durante 6 meses, trabajé reformando los 3 departamentos. Fue como volver a nacer profesionalmente. Recuperé la satisfacción de crear algo útil con mis propias manos, de resolver problemas prácticos que requería ingenio y experiencia, de ver resultados tangibles de mi esfuerzo diario. Era mucho más gratificante que la jubilación aburrida que Rodrigo había planificado para mí. También contraté a 2 carpinteros jóvenes del barrio para que me ayudaran con los trabajos más pesados. Era hermoso transmitir técnicas que había aprendido 50 años antes, enseñar trucos del oficio que no se aprenden en manuales, ver cómo muchachos de 20 años valoraban la experiencia de alguien que conocía todos los secretos de la carpintería tradicional. Cuando terminé las reformas, los 3 departamentos se veían completamente modernizados, pero manteniendo el carácter arquitectónico original del edificio. Los alquilé inmediatamente a familias jóvenes que valoraban vivir en el barrio de Floresta, cerca del subte, en propiedades bien mantenidas por propietarios que entendían las necesidades de los inquilinos trabajadores. El ingreso mensual de los 3 alquileres era casi el doble de mi pensión original. Había transformado mis ahorros de jubilado en un negocio inmobiliario rentable que me daba independencia económica total, que requería mis habilidades técnicas para mantenimiento, que me conectaba con gente joven del barrio que respetaba mi experiencia y conocimientos. Rodrigo no sabía nada sobre mi operación inmobiliaria. Durante los meses que estuve trabajando en las reformas, le había dicho que estaba organizando mi dinero, que estaba evaluando diferentes opciones de inversión, que necesitaba tiempo para tomar decisiones importantes sin presiones externas. Él asumía que finalmente iba a volver a pedirle ayuda para manejar mis finanzas. La revelación llegó en diciembre del 2021, durante la cena de Navidad en casa de Rodrigo. Estábamos toda la familia reunida. Rodrigo, Florencia, los mellizos que ahora tenían 14 años y yo. Era la primera Navidad sin soledad, así que había una nostalgia especial en el ambiente familiar. Después de la cena, Rodrigo volvió a sacar el tema de mi dinero. Me preguntó si había tomado alguna decisión sobre cómo invertirlo, si quería que lo acompañara al banco para reoptar opciones de colocación a plazo fijo, si finalmente había entendido que necesitaba ayuda profesional para manejar una suma tan importante. Hijo, le dije, ya invertí todo el dinero, y los resultados fueron mucho mejores de lo que vos hubieras conseguido con tus planillas y tus cálculos financieros. Toda la familia se quedó en silencio esperando que les explicara qué había hecho con los ahorros de 3 años que había sacado del banco. Les conté sobre los 3 departamentos, sobre las reformas que había hecho personalmente, sobre los alquileres que ya estaba cobrando, sobre el retorno de inversión que había conseguido en 6 meses. Rodrigo escuchaba con una expresión que pasaba de incredulidad a asombro, a algo parecido al respeto que hacía años no veía en sus ojos. ¿Vos compraste propiedades inmobiliarias sin consultarme?, me preguntó. Sin consultarte, sin consultarle a nadie, le respondí, porque durante 70 años tomé decisiones importantes sin supervisión familiar, y resulta que tengo bastante experiencia evaluando inversiones que requieren trabajo manual y conocimiento del barrio. Florencia, que siempre había sido más diplomática que Rodrigo, me preguntó si no había sido arriesgado hacer una operación tan grande sin asesoramiento profesional. Le expliqué que había calculado todos los riesgos cuidadosamente,
que conocía el mercado inmobiliario del barrio mejor que cualquier asesor financiero, que tenía las habilidades técnicas para agregar valor a las propiedades a través de reformas. Santiago, uno de los mellizos, me dijo algo que me llegó al corazón. Abuelo, ¿podés enseñarme carpintería para ayudarte con las reformas? Era la primera vez que alguien de la familia Nueva Generación me pedía que le transmitiera mis conocimientos artesanales, que valorara mi experiencia técnica, que quisiera aprender el oficio que había sido mi pasión durante 50 años. Esa noche, cuando volvía a mi casa después de la cena navideña, me di cuenta de que había logrado algo mucho más importante que duplicar mi ingreso mensual. Había recuperado el respeto de mi familia. Había demostrado que la edad no era sinónimo de incompetencia. Había probado que las habilidades prácticas valían tanto como la educación universitaria. Durante los siguientes meses, mi relación con Rodrigo cambió completamente. Ya no me trataba como un viejo que necesitaba supervisión, sino como un socio que había tomado decisiones inteligentes que él no había previsto. Me pedía consejos sobre inversiones inmobiliarias. Quería entender cómo había evaluado las propiedades. Le interesaba aprender sobre el manejo de inquilinos. También empezó a traer a los mellizos para que me ayudaran con trabajos menores en los departamentos. Santiago y Valentina aprendían a cambiar canillas, a pintar paredes, a hacer reparaciones básicas que los convertían en adolescentes más autosuficientes. Era hermoso ver cómo valoraban las habilidades prácticas que la educación formal no les enseñaba. En marzo del 2022, compré 2 departamentos más en el mismo barrio, usando las ganancias de los alquileres más un préstamo bancario que conseguí fácilmente presentando los contratos de alquiler como garantía de ingresos estables. El banco me trató como un inversor inmobiliario serio, no como un jubilado que necesitaba productos financieros básicos. Rodrigo me acompañó a la operación bancaria y se sorprendió de cómo los empleados me respetaban como cliente, de cómo habían estudiado mi propuesta de inversión, de cómo me ofrecían condiciones preferenciales por ser un propietario que administraba bien sus alquileres. Era evidente que yo había desarrollado una reputación en el sistema financiero que él no había anticipado. Para fines del 2022, tenía 5 departamentos alquilados que generaban ingresos por casi 4 veces mi pensión original. Había creado un patrimonio inmobiliario que valía más de 10 veces mis ahorros iniciales, que requería mis habilidades de carpintero para mantenimiento, que me conectaba con inquilinos jóvenes que me trataban con respeto y consideración. Pero lo más importante era que había recuperado mi autonomía como adulto competente. Rodrigo ya no me hacía sugerencias sobre cómo administrar mi dinero, ya no me trataba como alguien que necesitaba supervisión familiar, ya no asumía que mi edad me convertía automáticamente en alguien dependiente de su criterio profesional. Durante las visitas dominicales hablábamos de negocios inmobiliarios, de proyecciones de rentabilidad, de oportunidades de expansión. Rodrigo había pasado de ser mi supervisor financiero autodesignado a ser mi consultor ocasional, que respetaba mis decisiones y me pedía explicaciones sobre estrategias que había implementado exitosamente. Los mellizos también habían cambiado su manera de verme. Ya no era simplemente el abuelo jubilado que los visitaba los domingos, sino el abuelo empresario, que tenía una actividad económica interesante, que manejaba herramientas que ellos no conocían, que podía enseñarles oficios prácticos que sus amigos del colegio privado nunca iban a aprender. En abril del 2023, me hicieron una entrevista en una revista del barrio sobre emprendedores mayores que demuestran que la edad es solo un número. Era un reconocimiento público de que había logrado algo significativo, de que mi experiencia podía inspirar a otros adultos mayores que se sentían limitados por preconceptos sobre lo que era apropiado hacer después de los 70 años. La entrevista se publicó con fotos mías trabajando en reformas, mostrando los departamentos terminados, explicando mi filosofía de inversión basada en conocimiento local y habilidades técnicas. Era la primera vez en mi vida que aparecía en un medio de comunicación, reconocido como alguien que tenía algo valioso que enseñar sobre emprendimiento en la tercera edad,
Rodrigo estaba orgulloso de la entrevista y la compartió con todos sus amigos del trabajo. Era irónico que el mismo hijo que había querido quitarme el control de mi pensión ahora se jactaba públicamente de tener un padre que había tenido éxito como empresario inmobiliario después de los 70 años. También empecé a dar charlas en centros de jubilados sobre inversiones inmobiliarias para adultos mayores. Era gratificante ver cómo personas de mi edad se inspiraban con mi historia, cómo se animaban a considerar proyectos que antes creían imposibles por su edad, cómo descubrían que tenían habilidades y experiencias valiosas para actividades económicas no tradicionales. Una de las cosas más satisfactorias fue conocer a otros adultos mayores que habían sido subestimados por sus familias y que habían encontrado maneras creativas de demostrar su competencia. Había un contador jubilado que había creado una empresa de asesoramiento fiscal para pequeños comerciantes, una maestra retirada que daba clases particulares a domicilio, un mecánico que reparaba electrodomésticos antiguos. Todos tenían historias similares, hijos profesionales que asumían que la edad era sinónimo de incompetencia, familias que querían protegerlos, quitándoles autonomía, pero que habían encontrado maneras de demostrar que seguían siendo capaces de tomar decisiones inteligentes y generar value económico. Durante este periodo también desarrollé una relación muy especial con mis inquilinos. No era simplemente alguien que cobraba alquileres, sino un propietario que se preocupaba genuinamente por el bienestar de las familias que vivían en mis departamentos. Cuando tenían problemas con electrodomésticos, yo mismo iba a repararlos en lugar de mandar técnicos caros que cobraban fortunas por arreglos simples. Esta cercanía con los inquilinos me permitía mantener mis propiedades en excelente estado y retener familias por años, evitando la rotación constante que afecta a muchos propietarios. Había creado una comunidad pequeña donde todos se conocían, donde yo era Don Bartolomé, que arreglaba cualquier cosa que se rompiera y que siempre tenía tiempo para charlar sobre cómo estaban sus hijos o sus trabajos. Una de mis inquilinas, Mónica Fernández, era una enfermera soltera con 2 hijos adolescentes que trabajaba turnos nocturnos en un hospital público. Cuando se le rompió la heladera un domingo de madrugada, pude ir inmediatamente a repararla, en lugar de dejar que perdiera toda la comida de la semana, esperando al servicio técnico del lunes. Esos gestos construían lealtad que ningún contrato legal podía garantizar. También establecí una política de actualizaciones de alquiler muy moderadas, aumentando solo lo necesario para cubrir inflación básica, pero manteniendo precios accesibles para familias trabajadoras. Era una estrategia que me daba estabilidad a largo plazo y que contrastaba con la codicia de muchos propietarios que expulsaban inquilinos con aumentos abusivos para buscar rentas más altas con nuevos inquilinos. Mis conocimientos de carpintería me permitían agregar valor constantemente a las propiedades sin gastos significativos. Construía placards empotrados que aprovechaban mejor los espacios, instalaba estanterías que hacían más funcionales los ambientes, renovaba pisos de parquet que otros propietarios habrían reemplazado completamente por no saber repararlos correctamente. En julio del 2023, recibí una propuesta inesperada que demostró cuánto había crecido mi reputación como inversor inmobiliario serio. Un desarrollador del barrio me ofreció asociarme en un proyecto de construcción de un edificio pequeño, aportando mi experiencia en reformas y manejo de inquilinos a cambio de una participación en las ganancias futuras. La propuesta era tentadora, porque representaba expandir mi actividad inmobiliaria más allá de compra y alquiler hacia desarrollo de propiedades nuevas. Pero después de analizarla cuidadosamente, decidí rechazarla porque prefería mantener mi negocio en una escala manageable donde podía conservar el contacto personal con cada propiedad y cada inquilino. Esa decisión me confirmó que había encontrado el tamaño óptimo para mi actividad empresarial. No necesitaba crecer indefinidamente ni maximizar ganancias a costa de perder el control personal sobre cada aspecto del negocio. Era una filosofía diferente a la de Rodrigo, que siempre buscaba expandir y optimizar, pero que funcionaba perfectamente para mis objetivos y mi estilo de vida. Durante este periodo también noté cambios significativos
en cómo me trataba la gente del barrio. Los comerciantes me saludaban con respeto cuando pasaba por la calle, no solo como don Bartolomé el jubilado, sino como don Bartolomé el propietario que había mejorado varios edificios del barrio. Era reconocimiento social que reflejaba mi nueva posición económica y mi contribución al mejoramiento del área. El almacenero de la esquina, que me conocía desde hacía 30 años, empezó a pedirme consejos sobre si era buen momento para comprar el local que alquilaba para su negocio. El plomero que había contratado para algunas reformas me recomendaba con otros propietarios como alguien que entendía de construcción y que pagaba puntualmente por trabajos bien hechos. Incluso el banco había cambiado su manera de tratarme. Ya no era el jubilado que depositaba su pensión mensual, sino el cliente que manejaba múltiples cuentas de alquileres, que tenía propiedades como garantía, que calificaba para productos financieros de mayor sofisticación. Los empleados que antes me trataban con condescendencia paternalista, ahora me respetaban como inversor exitoso. Todo esto culminó cuando la inmobiliaria más prestigiosa del barrio me contactó para proponerme manejar la comercialización de mis propiedades si decidía venderlas. Habían notado la calidad de mis reformas y la estabilidad de mis inquilinos y querían representarme como ejemplo de propietario profesional que agregaba valor real a sus inversiones. Estas validations externas eran importantes porque confirmaban que mi éxito no había sido casual o puramente especulativo, sino resultado de competencias genuinas que otros profesionales del rubro reconocían y respetaban. Había construido una reputación sólida basada en conocimiento técnico, trato justo con inquilinos y mantenimiento exemplar de propiedades. En agosto del 2023, organicé una reunión familiar para hacer un anuncio importante. Rodrigo, Florencia y los mellizos vinieron a cenar a mi casa, curiosos sobre qué tenía que comunicarles después de 2 años de sorprenderlos constantemente con mis decisiones empresariales. Les expliqué que había decidido crear un fondo de educación universitaria para Santiago y Valentina, financiado completamente con las ganancias de mis alquileres. Era una manera de asegurar que mis nietos pudieran estudiar lo que quisieran en las mejores universidades, sin que Rodrigo tuviera que hacer los sacrificios económicos que yo había hecho para financiar su educación. Pero el fondo tenía una condición especial. Los mellizos tenían que pasar al menos 2 sábados por mes ayudándome con trabajos de mantenimiento en los departamentos. Era mi manera de asegurar que aprendieran oficios prácticos, que valoraran el trabajo manual, que entendieran que el dinero para su educación venía del esfuerzo y la competencia de su abuelo carpintero. Santiago y Valentina estaban encantados con la propuesta. Les gustaba la idea de tener garantizada su educación universitaria, pero también les emocionaba la perspectiva de aprender carpintería, plomería, electricidad básica, habilidades que ninguno de sus amigos del colegio privado tenía oportunidad de desarrollar. Rodrigo estaba obviamente aliviado de saber que no iba a tener que financiar 2 carreras universitarias simultáneas, pero también estaba impresionado de que yo hubiera planificado la educación de sus hijos con tanta anticipación. Era la confirmación definitiva de que mis decisiones financieras eran estratégicas y responsables, no impulsivas como había temido inicialmente. Esa noche, después de que se fuera la familia, me quedé sentado en el mismo sillón donde había pasado tantas noches preocupándome por el futuro después de la muerte de Soledad. Pero ahora, en lugar de preocupación, sentía una satisfacción profunda de haber recuperado el control de mi vida, de haber demostrado mi competencia, de haber asegurado un legacy para mis nietos. Mi historia no termina con el éxito inmobiliario, sino que incluye una dimensión que nunca había anticipado. Me convertí en mentor informal para otros adultos mayores que se sentían subestimados por sus familias. Después de la entrevista en la revista del barrio, empecé a recibir llamadas de personas que habían leído mi historia y que querían conocer más detalles sobre cómo había logrado transformar mi situación. Conocí a Ramón Peralta, un mecánico jubilado de 68 años, cuyo hijo consideraba que era demasiado viejo para seguir arreglando autos en su garaje. Ramón tenía 40 años de experiencia reparando motores.
Conocía secretos del oficio que mecánicos jóvenes nunca habían aprendido, pero su familia pensaba que era tiempo de descansar completamente y dejar de trabajar. Le enseñé mi enfoque. En lugar de pelear con la familia por el derecho a seguir trabajando, demostrar competencia a través de resultados concretos que nadie pudiera ignorar. Ramón usó sus ahorros para comprar autos usados. Los reparaba completamente y los vendía con garantía. En 6 meses había duplicado su ingreso jubilatorio y recuperado el respeto de su hijo ingeniero. También conocí a Carmen Ruiz, una costurera de 71 años que había criado 6 hijos trabajando desde su casa, pero que ahora sus nueras consideraban que era anticuada y que debía dejar de trabajar porque ya había trabajado suficiente en su vida. Carmen empezó a hacer vestidos de 15 años y vestidos de novia a medida, cobrando precios que reflejaban su experiencia de 50 años cosiendo. Estos encuentros me hicieron entender que mi experiencia con Rodrigo no era única, sino parte de un patrón cultural donde las nuevas generaciones asociaban automáticamente edad avanzada con incapacidad, sin evaluar las competencias reales de cada persona mayor, que era una forma de discriminación que afectaba la autoestima y la autonomía de millones de adultos mayores. Decidí sistematizar mi experiencia en un método que pudiera enseñar a otros. Lo llamé estrategia de demostración activa. En lugar de discutir verbalmente sobre competencias, demostrar competencia a través de acciones concretas que produjeran resultados verificables que nadie pudiera dismisar como casualidad o suerte. Empecé a dar charlas en centros de jubilados sobre cómo recuperar el respeto familiar después de los 70, combinando mi historia personal con técnicas prácticas que otros podían adaptar a sus situaciones específicas. El mensaje central era que el respeto no se pedía, sino que se ganaba a través de competencia demostrada en áreas donde otros te habían subestimado. Las charlas tuvieron muy buena recepción porque tocaban un problema emocional que muchos adultos mayores experimentaban, pero que raramente se discutía abiertamente: el dolor de ser tratados condescendientemente por hijos que habían criado con amor y sacrificio. Era un tema tabú que generaba mucha vergüenza y autocuestionamiento. Durante una de estas charlas, conocí a Aurora Mendizábal, una ex profesora de matemáticas de 65 años que había sido forzada a jubilarse por sus hijos, porque consideraban que era demasiado estresante seguir enseñando. Aurora había desarrollado métodos pedagógicos innovadores durante 30 años de carrera, pero sus hijos profesionales pensaban que ya había trabajado suficiente para su edad. Aurora aplicó mi metodología, comenzando a dar clases particulares de matemáticas a domicilio para estudiantes secundarios que tenían dificultades con álgebra y geometría. Sus métodos eran tan efectivos que pronto tenía lista de espera de estudiantes que querían sus clases. En un año había construido una reputación como la mejor profesora particular de matemáticas del barrio. Lo más satisfactorio era ver cómo estos adultos mayores no solo recuperaban ingresos económicos, sino que rebuildeaban su autoestima y su sensación de propósito. Habían redescubierto que tenían habilidades valiosas que el mercado recompensaba, que su experiencia era un activo comercial, que podían ser económicamente productivos independientemente de la edad que tuvieran. También empecé a documentar estas historias en un blog que creé con la ayuda de Santiago, mi nieto, que me enseñó a usar computadoras e Internet de manera básica pero efectiva. El blog se llamaba 70 y Sumando y contaba experiencias de adultos mayores que habían transformado su estimación familiar en éxito personal y profesional. El blog creció orgánicamente a través de lectores que compartían historias similares y que encontraban inspiración en ejemplos concretos de personas que habían enfrentado exitosamente el ajeísmo familiar. No era un proyecto comercial, sino una plataforma para validar experiencias que, normalmente, se mantenían privadas por vergüenza o autocensura. Una de las historias más impactantes que publiqué fue la de Eduardo Santibáñez, un extaxista de 75 años que había sido prohibido por su familia de seguir manejando porque consideraban que era peligroso a su edad. Eduardo compró una camioneta pequeña
y comenzó un servicio de mudanzas domiciliarias, utilizando su conocimiento perfecto de Buenos Aires para ser más eficiente que empresas de mudanzas tradicionales. El blog también generó atención mediática inesperada. Una productora de televisión me contactó para participar en un programa sobre emprendimiento senior, donde conté mi historia junto a otros adultos mayores que habían logrado independencia económica después de ser subestimados por sus familias. Era gratificante ver cómo el tema ganaba visibilidad pública. El programa televisivo tuvo mucha repercusión porque tocó un nervio social importante: la gran cantidad de adultos mayores competentes que estaban siendo marginalizados económica y socialmente por preconceptos etarios que no tenían base en competencias reales. Era un tema que afectaba a millones de familias argentinas. Después del programa recibí cientos de emails y llamadas de personas que querían compartir sus experiencias o que pedían consejos sobre cómo aplicar mi metodología a sus situaciones específicas. Era evidente que había un need social importante que no estaba siendo addressed por instituciones tradicionales. Todo este desarrollo me llevó a una realización importante. Mi conflicto con Rodrigo sobre el control de mi pensión había sido apenas el comienzo de un journey personal que me había transformado no solo económicamente, sino también socialmente y espiritualmente. Había encontrado un propósito que iba mucho más allá de generar ingresos de alquiler. El hecho de que Santiago y Valentina hubieran empezado a trabajar conmigo regularmente en el mantenimiento de los departamentos había creado una dinámica familiar completamente nueva. Los mellizos no solo aprendían oficios prácticos, sino que también veían a su abuelo como alguien que tenía knowledge y habilidades que sus amigos del colegio privado nunca iban a adquirir. Santiago se había vuelto especialmente hábil con trabajos de plomería básica y había empezado a ayudar a sus compañeros de colegio con reparaciones menores en sus casas, ganando dinero extra que administraba responsablemente. Era hermoso ver cómo valoraba las habilidades prácticas que estaba aprendiendo y cómo eso aumentaba su confianza personal. Valentina tenía más aptitudes para trabajos de pintura y decoración y había desarrollado un eye artístico para combinar colores y texturas que hacían que los departamentos se vieran más atractivos para potentials inquilinos. Su contribución agregaba value estético que yo solo no habría podido achieve, creando una verdadera sociedad intergeneracional. Rodrigo había empezado a comentar con sus amigos del trabajo sobre las habilidades prácticas que sus hijos estaban desarrollando con su abuelo, y muchos de ellos expresaban envidia porque sus propios hijos solo sabían usar tecnología, pero no tenían ninguna competencia manual útil para la vida cotidiana. Esta validación social del valor de los conocimientos tradicionales era importante, porque demostraba que no todo progress implicaba abandonar habilidades que habían sido útiles durante generaciones. Había maneras de combinar experience tradicional con oportunidades modernas que beneficiaban a todas las generaciones involucradas. Hoy, mientras escribo estas reflexiones desde mi escritorio overlooking el jardín donde Soledad plantaba flores que todavía florecen cada primavera, puedo afirmar sin dudas que la decisión de sacar toda mi pensión fue la decisión más liberadora de mi vida adulta, no solo por los resultados económicos, sino por lo que esa decisión representó en términos de autonomía personal y dignidad recuperada. Pero lo más importante es que recuperé algo que había perdido sin darme cuenta: la dignidad de ser tratado como un adulto competente, el respeto por mi experiencia y mis decisiones, la libertad de vivir según mis propios criterios, en lugar de seguir las expectativas de otros sobre lo que era apropiado para mi edad. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero que sepas algo fundamental. Si alguna vez alguien trata de controlarte usando tu edad como excusa, si te dicen que ya no estás para tomar decisiones importantes, si asumen que necesitas supervisión solo porque cumpliste una cantidad determinada de años, demostrarles que están completamente equivocados. La edad puede traer limitaciones físicas, pero no automáticamente limitaciones mentales o financieras. La experiencia acumulada durante décadas puede ser tu ventaja más grande en situaciones que requieren conocimiento práctico, visión a largo plazo
o comprensión de cómo funcionan realmente las cosas más allá de las teorías académicas. No permitas que nadie te quite la autonomía que te ganaste durante toda una vida de decisiones responsables. No aceptes ser tratado como un niño que necesita supervisión solo porque otros consideran que tu edad te incapacita. Y sobre todo, no tengas miedo de tomar riesgos calculados que pueden mejorar tu situación, aunque otros piensen que ya no es momento para proyectos ambiciosos. Mi historia empezó cuando mi hijo me ordenó: no toques tu pensión, pero terminó conmigo tocando no solo mi pensión, sino transformándola en algo mucho más grande y significativo de lo que él había imaginado posible. A veces, la mejor venganza contra quienes nos subestiman es simplemente demostrarles lo equivocados que estaban. Contame si esta historia te sirvió para reflexionar sobre tu propia autonomía. Contame si te identificaste con la sensación de ser subestimado por tu edad. Contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque al final, lo que realmente importa no es cuántos años tenés, sino qué haces con los años que te quedan por vivir.